En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo, de MCA Canal, de Exhibits. Muy feliz de estar nuevamente en una nueva edición con el fin de poder hacer un aporte constructivo a la sociedad, un despertar que tanto necesitamos, un desarrollo de la conciencia, que es el objetivo de nuestro programa aquí en Conversando en Positivo. Y por esa misma razón hoy tenemos un gran invitado, muy querido de ustedes, que hace tiempo ya lo teníamos invitado a nuestro programa y afortunadamente hoy ya lo tenemos. Él es Rodolfo Neira, médico internista, especializado en medicina intensiva, en cuidados intensivos de pacientes críticos. Y bueno, hace ya más de 12 años decidió darle un giro un poco a su vida porque se dio cuenta que sabía mucho de enfermedades pero poco de salud. Y bueno, hoy día lo encontramos en un periodo de cambio, de transformación, hablando de medicina consciente. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Agradecer también a Exhibit por la invitación. Creo que son instancias fundamentales que tienen que estar ocurriendo en este planeta hoy en día, que tiene que ver con eso, el desarrollo del ser. Y dentro de eso, la conciencia como la clave, creo yo. Sí. Así que agradecido por la invitación y bueno, a ver si podemos aportarles algo desde mi vereda. Feliz, pues muchas gracias a ti, Rodolfo, que estés con nosotros y que ya estuviste ya en el festival. El año pasado ya. Sí, pues lleno total ahí, escuchándote. Estuvo bonito, muy bonito. Y un poco en base a eso quise integrar hoy día la conversación, un poco a lo que fue tu conferencia. Y producto quizás de la misma introducción podríamos partir tu visión de qué está pasando hoy día tanto con la salud, con la ciencia, los cambios que se están produciendo. Bueno, porque por otro lado, cada vez se intensifican más las enfermedades, entonces ¿qué está ocurriendo? Se supone que se está desarrollando la tecnología, las medicinas, ¿qué está pasando con la salud? Sí, yo creo que eso está enmarcado, Edgardo, dentro del cambio paradigmático que está ocurriendo en el planeta en muchos orden de cosas. ¿Cierto? Nosotros nacemos en una cosmovisión y esta cosmovisión tiene varios paradigmas que la rigen. Y esos paradigmas han estado puestos ahí hace años, cientos a veces y miles en otros casos. Y favorablemente, esta información que teníamos que condicionaba estos paradigmas de la forma de hacer las cosas y las cosas que teníamos que hacer, se han ido rompiendo en base a información que aparece. Entonces, desde el 98, ¿cierto? 99, cuando aparece esta internet, empieza a haber un cambio profundo que tiene que ver con la caída del muro, ¿cierto? Varias cosas choras que ocurren en ese momento. Y donde empieza a ocurrir también la era de Acuario. Entonces cuando uno empieza a ver que a un mismo momento empiezan a cambiar varias informaciones que estamos recibiendo antes, que recibíamos por Visatérgo, ¿cierto? Culturalmente habíamos nacido así. Esta información cuando nos cambia la base genera que lentamente la base matemático-física que gobierna una situación X, las demás ciencias empiezan a cambiar. Empieza a cambiar la química, la biología, la geología y finalmente la psicología. Y claro, esto ocurrió hace más de 100 años, ¿cierto? 1905, y no tengo nada contra Newton, extraordinario, hace 400 años, pero lamentablemente hay que empezar a actualizarse. Y ahí entonces yo agarro esta actualización que tiene que ocurrir en el ser humano, que le llamo el ser humano 2.0 que viene, que ya está, ¿cierto? Sí. El ser humano que va a actualizar en base a la información disponible hoy, si es que esta información que antes no estaba y hoy está, resuena contigo. Entonces el tema de salud es muy, muy significativo porque vemos que hace 50 años, Edgardo, que morimos por las mismas causas. Enfermedades cardiovasculares en primer lugar, cáncer en segundo lugar. Y fármacos nuevos, fármacos viejos, tecnologías nuevas, tecnologías viejas, drogas más menos caras, seguimos muriendo por lo mismo. Entonces uno dice, claro, estamos en 2018 ya, y en teoría deberíamos ser menos enfermos, tener menos cánceres, morir por menos enfermedades cardiovasculares y en el fondo las enfermedades neurodegenerativas, las degenerativas en general, que disminuyesen. Y es todo lo contrario, Edgardo. Van aumentando y aumentan año a año.
Y claro, uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Quizás yo pensaba eso y decía, quizás me tengo que meter en el tema de salud, pero a lo mejor que estar más enfermo no va de la mano con que estemos menos felices. Quizás estamos más felices. Y cuando uno analiza los datos, tampoco estamos más felices. Tenemos un grado de bienestar mucho menor, tenemos un grado trastornos de ánimo mucho más acentuados que antes. Se puede decir que eso por sobrediagnóstico, ¿no? Sin embargo, la cifra neta es que tenemos mayor cantidad de trastornos del ánimo en lo global. Por lo tanto, estamos más enfermos, estamos más depresivos o con trastornos de ánimo, ansiosos, etc. Algo hay que hacer. Y si uno piensa, Einstein lo decía, si hacemos lo mismo no vamos a cambiar nada. Hay que cambiar cosas. Y el cambio creo yo que radica cuando me doy cuenta de que sé mucho de enfermedad y nada de salud, en que las herramientas de la salud las tiene cada persona. Entonces cuando dice, claro, las tiene cada persona, pero es re fácil, es que no es tan fácil. Y ahí empezamos a meternos cómo empezar a engranar esta información nueva para que sea propicia para ti, para conectarte contigo, porque ese para mí es el principio de un cambio que pueda llevarte a que empieces a tener menos enfermedades degenerativas, no comunicables o no transmisibles, como le llamamos. Entonces creo yo que el cambio paradigmático en salud es eso, darnos cuenta que la medicina tradicional alópata no está mala, pero es absolutamente insuficiente. De esta insuficiencia, entonces, ¿qué le agrego yo? Ya viene el mundo de la medicina complementaria, pero que es otra mano. Son dos manitos que te ayudan, lo complementario, lo alópata. Pero a esto le falta algo, que es quien lleva estas dos manos, que eres tú. Entonces, ¿quién condiciona la medicina complementaria? Tú. ¿Qué condiciona la medicina alópata? Tú. Entonces, el trabajo es interno ayudado de estos dos sistemas de salud, complementario y alópata. Y ahí está el problema, porque significa que tú tienes que hacer harta pega. Y eso es lo bonito que tiene que ver con lo que hoy se llama la medicina, los estilos de vida. Y ese es el cambio final. La medicina alópata es un aporte y tú tienes que hacer la pega. Ahora, esta información de hacer la pega es la que falta. Porque todo el sistema de salud, gobernado por la industria farmacéutica y la industria alimentaria, por supuesto, eso es cero conspiración, ¿eh? Eso es así. Bueno o malo, cada uno tiene que verlo. Pero eso es así. Ellos gobiernan finalmente las mallas curriculares, lo que se publica en las grandes revistas internacionales con factor de impacto alto. Eso es así. Entonces, a ese hecho uno tiene que decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo entonces? ¿Cómo logro, con esta información, despertar aquellas capacidades autocreativas que yo tengo? Y como en la formación tradicional de los médicos no está, la única forma de que uno acceda a esa información es dudando de lo que ya recibió. Dudando que solamente eso es insuficiente. Disculpa que te interrumpa un poquito. ¿Cómo se te produjo a ti el cambio en todos estos años? ¿Cómo cambió tu visión? ¿Qué pasó? Fue bonito. Yo ya había salido de medicina intensiva, ya era intensivista. Había trabajado en intensivo me gusta mucho. Y la medicina intensiva es eso, es la medicina interna puesta en el paciente crítico, rápida, veloz, rápida resolución. Y me di cuenta que recibía pacientes jóvenes, no tan jóvenes, añosos, de tercera edad, la cuarta edad, ¿cierto? Y decía, pero ¿por qué estamos tan enfermos? ¿Por qué tenemos que pasar por estos trastornos de pacientes críticos? ¿Por qué tenemos que seguir siendo diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué no mejoramos si es que ya tenemos una medicina muy avanzada? Y claro, porque nuestra medicina, Ricardo, tiene dos enfoques, que es la terapia y la pesquisa. En el fondo, yo voy a forzarme en diagnosticar y voy a forzarme en la terapia. No hay nada profundo, estamos hablando de algo profundo, en prevención. Entonces uno puede decir, ahí tenéis para hipótesis. Mi hipótesis es que la enfermedad es la gallina de los huevos de oro, ¿cierto? Tener una población sana no es tan rentable. Y como lamentablemente, y esto fuera de controversia, es clarísimo, y lo dicen incluso artículos muy bonitos de salud pública estadounidense, que el fin final, valga la redundancia, de las multinacionales y las corporaciones, dentro de ellas la Big Pharma y la industria alimentaria, no es el bien común, es la rentabilidad. El lucro, claro. Claro, entonces yo tengo que rentar. Por lo tanto, como en el sistema de negocio no está el bien común, podría estarlo, ¿cierto? Pero no lo está. Todo lo que tenga que ver con el beneficio a las personas no está en el centro. Y si yo tengo que hipotecar el bienestar, el bien común, buscando rentabilidad, lo voy a hacer. Porque es el modelo de negocio. No es que esté mal o bien, es el modelo de negocios de ellos. Por lo tanto, lo que viene ahora es mostrarle a todas las personas de que ellos tienen capacidades autocurativas que están absolutamente dormidas, que tienen que ver con los estilos. ¿Pero eso fue lo que te chocó a ti principalmente? Fue darme cuenta esa cosa antagónica que había muchos enfermos
cada vez más enfermos, y no solamente más enfermos, sino que más precozmente enfermos. Esa paciente diabética de 55 años, o sobrepeso, obesa, hoy lo vemos a los 20 años. O sea, vemos diabetes tipo 2 a los 20 años, 18 años. Y obesidad, ¿no? Y obesidad. Vemos cáncer a los 20 años, 18 años. Entonces el cáncer antes era del abuelito. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, por lógico. Hoy no, hoy es a toda edad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nunca habíamos estado tan expuestos a toxicidad a todos los niveles. Ambiental, nutricional, emocional, laboral. En el fondo, nuestros estilos de vida son altamente tóxicos. ¿Qué podemos hacer entonces? Cambiarlos. Y ese es como el desafío de entregar información que les permita a cada persona, desde su mundo, ¿cierto?, ver las posibilidades que tienen para generar pequeños cambios. Y estos pequeños cambios que finalmente redunden en profundos mecanismos de autocuración. Explícanos el origen de las enfermedades. ¿De dónde viene? Es bonito. Todo es muy bonito. Esto porque siempre cuando uno ve los médicos más antiguos, siempre hablaban un poco de esto, del terreno. Y cuando nosotros nos metemos a la ciencia médica actual, vemos que todo se polariza, todo es molecular. Pero escriben las moléculas de la fisiopatología que te lleva a un síntoma o una enfermedad. Y nos olvidamos de lo que transcurre abajo. Entonces, cuando ahora entendemos que somos seres vibracionales y que eso ya no es un cuento medio místico, medio esotérico, sino que eso está medido incluso, vemos que cada cosa que nosotros pensamos o elaboramos en nuestro cuerpo mental o en el cuerpo emocional o en el supramental donde entra la intuición y lo metemos en el cuerpo físico, todo ese aspecto de nuestros cuerpos más etéreos tiene impacto. Lo que nosotros le llamamos en medicina la psiconeuroinmunología o la psiconeuroendocrinología. Correcto, sí. Entonces ahora sabemos que cada cosa que nosotros vamos pensando o vamos sintiendo tiene impactos celulares. Pero son en el terreno, en el fondo existen nuestras células y nuestras bacterias, microorganismos, que están en un ambiente simbiótico, ¿cierto? El ambiente simbiótico significa que las bacterias nos dan metabolitos y nosotros como ser humano le entregamos alimentación a estas bacterias y levaduras. En este ambiente simbiótico estamos viviendo y esto se engloba dentro de un terreno. En cada parte de nuestras células habita este terreno celular que llamamos la matriz extracelular. A esa matriz está llegando información, momento a momento. Información de pensamiento, emociones. Exacto, pensamiento, emociones, reacciones, lo que como, lo que me meto al cuerpo a comer, lo que me expongo. Entonces, es ahí donde uno puede empezar a manipular la información que le vamos a entregar a esa célula, porque cuando empiece a entregar información, por ejemplo, de miedo, claro, una información baja, de impotencia, de odio, de energías efectivamente vibracionales bajas, eso sabemos lo que ocurre a nivel molecular en el cerebro. Y sabemos el nivel de estrés que genera y cómo eso impacta en las células que generalmente van a llevarse a la disfunción celular. Entonces, parte de la disfunción celular, el cuerpo intenta recuperar esa alteración energética celular, pero esta disfunción no para. No para en los 5 años, ni en los 10 años, ni en los 15, pero sigue hasta que venga, ¡pum!, la bandera roja, el epifenómeno, que es la enfermedad. Entonces tengo resistencia a la insulina, entonces tengo un cáncer, una enfermedad autoinmune, hipertensión, me voy a infartar. ¿Qué son esos? Son banderas rojas que te dicen, oye, Edgardo, ponte las pilas porque efectivamente está ocurriendo algo grave en el terreno. Y así como impacta negativamente a las células, nuestros desórdenes ambientales, tanto en pensamiento, emociones y nutrientes, también impacta negativamente a las bacterias. El impacto que hay entre las emociones y pensamientos y nuestra microbiota intestinal es muy poderoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en disfunción las células y tenemos en disbiosis las bacterias. Disbiosis, que es la alteración cual y cuantitativa de su funcionamiento. En el fondo hay alteración tanto en los tipos de bacterias que tengo y en el funcionamiento de ellas. Y actualmente, dicho sea de paso, no existe casi ninguna enfermedad no comunicable, Edgardo, que no tenga que ver con la microbiota. Y podemos hablar después por qué. Entonces, en esta disbiosis bacteriana y en esta disfunción celular, hemos enfocado, aparecen las banderas rojas, que son las enfermedades que estamos hablando. ¿Y qué hacemos los médicos con las enfermedades? Llegar medicamento. Medicamento para, en fondo, apagar esa bandera roja. Y claro, mejoró el síntoma. Me siento mejor. Más no estoy haciendo nada por lo que lo generó. Entonces el enfoque, a mi parecer, es ¿qué pasa si empezamos a mejorar el terreno celular? Y en el terreno celular es tu vida la que tendrías que empezar a manipular. ¿Qué como? ¿Qué pienso? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me muevo? ¿Me pongo al sol? ¿Hago actividad física? ¿Me expongo a tóxicos? Porque eso finalmente es lo que está llevando información a tu matriz extracelular. Correcto. Si normalizando ese ambiente, ese terreno,
Lo que quiero yo es que se caigan las banderas rojas, porque normalizo el terreno. Entonces no solamente mejoro una cosa, sino que mejoro varias a la vez. Entonces yo no trabajo en el síntoma. En el síntoma voy a trabajarlo también, porque es desagradable andar con síntomas. Pero tengo que saber que eso que van a hacer los alópatas, que manejar el síntoma, tiene que ir de la mano con un manejo en el terreno. Eso tiene que ver también como en los sistemas, la entropía y la negantropía, es decir, que vas generando, siempre vas al caos y tenés que ir generando acciones negantrópicas. Exactamente, y tiene que ver con eso, porque el desorden celular que estamos viviendo, todo tiende a la entropía, Claro, ¿cierto? claro. Y la situación menos entrópica es la situación del orden. Claro, en la negantropía. Es la negantropía. Entonces, cuando yo logro efectivamente ordenar mi sistema, se acaba esa entropía máxima y empezamos a entrar en un ambiente donde empiezo a entregarle la herramienta funcional a las células y las bacterias. ¿Qué ocurre? No se levantan banderas rojas, Claro. porque vives tu estado de salud. Y te puedes llegar entonces a los 125 años como podríamos estar destinados si es que no agregamos las enfermedades no comunicables de lo occidental. Entonces, muchas veces lo que pasa es que asumimos como un costo que hay que vivir producto de los adelantos. Producto de la señal Wi-Fi todo el día, producto de la contaminación, producto de las formas de comer, producto de lo que nos venden. Decimos, sí, en realidad hay algo que morirse, la vida es así. Son todas las tretas de la mente que te entrega para que no hagas la pega. Y finalmente ocurre que el sentido común te dice, no, pues esto no es un costo que tengo que pagar. Esto lo tengo que pagar porque yo no quiero cambiar. Entonces ahí viene la posibilidad de cambio. Entonces es bonito cómo las enfermedades finalmente casi todas pueden encasillarse en ese formato. Células, bacterias, en esta vida simbiótica, que actualmente ya no es simbiótica, sino que es parasitaria, porque cuando, claro, nosotros llegamos a la Tierra, nuestras bacterias llevaban 3.500 millones de años evolucionando. Ellas son las dueñas de la Tierra. Sí. Entonces llegamos nosotros acá a 6 millones y pico, y bueno, decimos, ¿qué pasó acá? Llegan las bacterias, nos colonizan y dicen, no, los humanos me parecen simpáticos, vamos a colonizarlos. Y ellas definen en su evolución, ¿cierto?, con ganas de ayudarnos, ¿cierto?, entendiendo la evolución del ser humano, los vamos a ayudar y nosotros vamos a vivir en sus mucosas, y el 90% de ellas se fue a vivir en el intestino grueso, en el colon. Ahí les encanta a ellas. Entonces el 90% vive ahí, el resto de las mucosas, y es decir, ya chiquillos, vamos a hacer un pacto. Yo les doy los metabolitos para que ustedes progresen, sean sanos, tengan una inmunidad rica, y ustedes me dan alimento. Eso es lo que querían ellas. Nunca nos olvidamos de eso, pasó el tiempo y empezamos a meterle cualquier cosa para adentro, emociones negativas, distrés, reactividad, pensamientos bajos, alimentos sin cero nutrientes, sin cero fibra, ricas en animales. ¿Y qué ocurre? Disbiosis intestinal. Entonces hoy en día, esto de 2008 en adelante, sabemos que casi ninguna enfermedad queda fuera del impacto que tiene la microbiota en ella. Entonces este mecanismo de mutualismo que vivíamos dentro de esta simbiosis se ha transformado ya en una simbiosis pero parasitaria, donde ella entenderá con 3.500 años de evolución, 3.500 millones de años de evolución, no van a morir, sino que se van a adaptar a la situación adversa que están viviendo. Y como se van a adaptar, ¿a través de qué? De destruir nuestra mucosa intestinal, permeabilizar nuestro intestino, en términos muy prácticos. En el fondo, van a parasitarnos, ellas van a seguir viviendo. Entonces la idea es volver a restablecer ese cariño, esa coevolución de bacterias con nuestras células para poder ser quien debemos ser. ¿Y qué es la epigenética? Eso es muy bonito también, que tú comprenderás que mucha gente dice, no, es que yo tengo, doctor, el gen BRCA1, claro, ¿cierto? Entonces me voy a sacar las pechugas porque dijeron que había que sacárselas. Claro, porque acá todo finalmente es marketeo. Todo está en el mundo del mercado y hay que saber diferenciar bien varias cosas. Cierto. Si yo a Angelina Jolie le digo, ¿saben qué? Usted tiene el gen BRCA1 y te voy a tener que sacar mastectomía bilateral por el riesgo de cáncer, uno tiene que meterse un poco en la ciencia y decir, ay, pero ¿qué dato hay acá? El dato es que uno de los genes con mayor penetrancia es el gen BRCA1, que significa que si yo lo tengo, o si la mujer lo tiene un riesgo de un 5 a un 10% de tener cáncer derivado de ese gen. Esa es la penetrancia que tiene, la culpabilidad de que esa mujer tenga un cáncer de mama. Entonces, esa es la penetrancia de los mayores genes. Imagínate un gen de cáncer de próstata o cáncer de colon, mucho menor. Entonces, lo entretenido de la epigenética es que te muestra que no estamos condenados a los genes. Estamos condenados a nuestros estilos de vida. Eso sí que sí. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay muchos mecanismos epigenéticos que tienen que ver con que, por ejemplo, mi abuelo tuvo cáncer de próstata. Significa que mi padre podría tenerlo.
y significa que yo también. Claro. Por lo tanto, yo podría esperar, ¿cierto?, en el columpio que aparezca el cáncer de próstata. Claro. Como ocurre muchas veces. Y vas esperando y sabes internamente, más encima lo estás creando, Lo estás creando mentalmente. que viene hasta que llega. Lo entretenido de la epigenética es que, claro, los genes no te condicionan. Finalmente, cuando yo doy en adopción a un hijo, ese hijo no va a tener las enfermedades mías ni mi señora, va a tener las enfermedades de los padres adoptivos. Porque lo que hereda finalmente, Ricardo, es la cultura, el hábito, la forma de vivir. Pero claro, como yo voy a tener la diabetes que tuvo mi abuela o el cáncer, asumimos que es hereditaria, pero no tiene nada de herencia. Lo que tiene acá es que tus formas de vida van a hacer activar ese programa genético que tú traes. A no ser que a través de modificaciones epigenéticas que tienen que ver con los estilos de vida, que pienso, que como, ahí están los principales mecanismos epigenéticos. Yo voy a apagar esos switches que prendieron mis ancestros, que me condicionaban a mí. Y cuando yo los apago, entonces, me limpio a mí y limpio a mi progenie. Imagínate lo lindo de eso. Que tiene mucho más sentido común que estar condenado a lo que hicieron ellos, si yo no tuve nada que ver. O sea, efectivamente uno se autodecreta y también, qué sé yo, los médicos también decretan constantemente, ¿no? Absolutamente, un decreto completamente integrado en nosotros, que la diabetes, y busca los antecedentes, diabetes tipo 2, si mamá tuvo, chuta. Ya te decretas. Sí. Inmediatamente. Y la hija lo sabe, y la mamá también lo sabe. Entonces vas creando hasta que ocurre. Entonces tenemos demasiada fuerza creativa. Y eso es lo que hay que un poco entregar esa herramienta, porque esta fuerza creativa puede ser para las dos vertientes, para el lado sano o para el lado de la enfermedad. Y como el tono vibracional que tenemos nosotros es el miedo, claramente vamos a ir hacia el lado de la creación de enfermedades. En ese sentido, Rodolfo, quizás podría ser como el primer aporte que podríamos hacer en este programa, la importancia de la frecuencia en la que uno está y finalmente en lo que va vibrando, ¿no? Wow, eso es fundamental. Sí. Que quizás lo podrías profundizar un poco. Claro, ¿qué es esa frecuencia? Parece extraño. Claro. Todo ser vivo es un ser emisor de frecuencia. Recibimos y emitimos frecuencias. ¿Cómo se emite esa frecuencia? Es una frecuencia electromagnética. Tú lo puedes medir. Perfecto. Cada órgano, cada espacio de tu cuerpo está en constante movimiento y cambio. Estamos cambiando constantemente, son puras ondas de movimiento. Todas estas ondas de movimiento, o sea, estas ondas, las vamos creando inmediatamente a medida que va pasando nuestra realidad física. Yeah. Para hacerlo más sencillo, todo ser físico, biológico, tiene una frecuencia vibracional cuando encarnamos. Esta frecuencia vibracional que emitimos en completo depende del estado que estemos nosotros, tanto a nivel mental, supramental y físico, y vital, en fondo de emociones, pensamientos principalmente. Esta emoción es el campo etéreo, ¿no? Exacto. En el fondo, pensemos que tenemos un cuerpo físico, un vital donde habitan las emociones, que es donde trabaja finalmente acupuntura, por ejemplo, en el vital. Luego el mental, donde están los pensamientos. Y luego algo muy lindo que empezamos ahora a explorar, que es el supramental, donde habita la intuición, o los arquetipos de Jung, ¿cierto? Sí. Y finalmente conciencia. Entonces, lo que hablamos nosotros de la medicina de la conciencia, ¿qué significa eso? Que aquella remisión espontánea de ese cáncer ovárico etapa 4, ¿cierto? Que en 8 o 10 semanas se curó, para nosotros los alópatas es un milagro, ¿cierto? En cambio, desde la medicina de la conciencia es completamente plausible y posible, porque lo que estamos hablando es de causación descendente. Entonces, conciencia, y empiezo a impactar a través del estado de conciencia el resto de los cuerpos hasta que colapso en mi realidad física la curación. Y la conciencia te va determinando el nivel de frecuencia, ¿no? Y eso es lo más bonito, Edgardo, porque ahora, antes nosotros pensábamos que el cerebro, ¿cierto?, crea un estado de conciencia, que no sabemos qué es lo que era. Sin embargo, hoy sabemos que, y la pensamiento un poco no tan del mainstream, ¿cierto?, la corriente principal, un poco más outsider, pero muy, muy fuerte, habla que la conciencia crea el cerebro. Y es bastante lógico. Entonces ahora la causación descendente está mucho más en boga en el mundo científico. ¿Y qué nos condiciona eso? Que el estado de conciencia puede colapsar en tu cuerpo físico la curación de un día para otro. Pero eso significa que tengo que controlar el resto de los cuerpos. La intuición, pensamientos, emociones y finalmente el pastilleo del cuerpo físico, ¿cierto? El manejo sintomático con drogas. Tú hablas del conocimiento intuitivo. ¿Dónde habita la intuición? Ya, ahí empezamos a zonas de certeza, que les llamo yo. Sí. Las zonas de certeza, para que la gente me entienda en la casa, son aquellas certezas, valga la redundancia, que aparecen en uno cuando has empezado el camino a conocerte profundamente, ¿cierto? Que tiene que ver con vibración. Y metemos la vibración de nuevo. Perfecto. Nosotros generalmente en la casa, para que entiendan, vibramos a un cierto nivel. Esta frecuencia de vibración interacciona
con puntos de verdad, para llamarle así. Ya. Entonces, si vibramos el miedo, por ejemplo, es una onda lenta, ¿cierto? Y en cada momento central nos metemos con esta fase de verdad. Entonces, como es lenta la frecuencia, tenemos pocos impactos en los niveles de verdad. Y vamos viviendo en el mundo de la información. Entonces, lo que nos contaron, lo que nos dijeron, lo que aprendí, las creencias, sistema de creencias. Cuando tú empiezas a aumentar tu frecuencia vibracional y te empiezas a alejar del miedo como frecuencia más baja, ¿cierto? Entendida, donde habita el odio, la tristeza, el enojo, la pena, la ira, la envidia, etc. Todos los pensamientos más bajos. Estás vibrando ahí. Y cuando te empiezas a despegar de ahí, porque estás empezando a trabajar en ti, y te das cuenta que es lindo empezar a volver a ser consciente, dejar la vida reactiva y emocional, y empezar a vivir este puente cortado, que nacemos todos con el puente cortado, empezar a poner los palitos. Le empezamos a poner los palitos y empezamos a activar otras zonas cerebrales que estaban esperando ser conectadas. Porque para eso desarrollamos la corteza prefrontal. Sin embargo, vivimos el cerebro límbico, el cerebro del cuidado, de algo va a pasar, de la ansiedad permanente. Y el reptiliano también, El ¿no? reptiliano, claro. Límbico reptiliano. Eso. Que es el cerebro sobreviviente, que no es malo, pero el sobreviviente, el que viene acá a buscar bienestar y alejarse del dolor. Claro. Así vivimos. Y mantención ahí. Mantención. Entonces estoy preocupado, cualquier cosa reacciono. ¿En base a qué? A la amígdala cerebral. Memorias, recuerdos, anticipaciones, expectativas, juicios, prejuicios, todo lo que tengo en la amígdala. Y eso me hace reaccionar rápidamente con las cosas que van ocurriendo. Que es inconsciente, por supuesto. Entonces la idea del cerebro consciente, el que nace en las aves y en los mamíferos superiores, a través de la vía relacional, tenemos las estructuras periorbitarias, del vínculo. Entonces toda la corteza prefrontal que nació en nosotros, no la estamos utilizando. Entonces solamente estamos trabajando con la corteza más primitiva y la corteza más nueva, que tiene que ver con la decisión consciente, con los estados de conciencia, con la visión ecuánime, no la estamos utilizando. Porque el formato que nacemos todos es decir, default. El que viene de fábrica es, ya chiquillos, tenemos el cerebro reactivo, emocional, inconsciente, que es reptiliano y límbico. Con eso nacemos todos. Y a no ser que haya que exista un cambio en nosotros, vamos a morir con ese cerebro. En esta época de planetaria, lo que hay ahora es información para que ese formato de vida no nos resuene tanto. Como hay una alteración de la resonancia, claro, ya viene la disonancia cognitiva. Lo que me están mostrando no me hace sentido para nada. Sentido, claro. ¿Qué viene ahí? Cambio, depresión, iluminación, algo va a ocurrir, un cambio potente, que puede ser incluso depresión. Porque hay gente efectivamente que desde su herramienta no logra comprender esta disonancia cognitiva que lo lleva a vidas complicadas. Entonces lo bonito ahora es que sabemos que lo que hay que hacer es conectarse. Y esta conexión no es una conexión muy esotérica, es una conexión que tiene que ver con la creación de redes neurales nuevas, porque las redes neurales no están. Solamente tenemos este engranaje completamente aceitado y engranado, cerebro límbico y reptiliano. Para acceder acá, tengo que crear las redes neurales a través de neuroplasticidad. Y lo más teórico, Edgardo, es que esta neuroplasticidad no ocurre porque yo la pido. Tengo que experienciarlo. O sea, se llama neuroplasticidad dependiente de la experiencia. O sea, tengo que practicar algo que me haga generar esta red neural para comunicarme con esas zonas, digo, libres de juicio, con ecuanimidad, decisión consciente, visión plena. Y ahí empezamos entonces ahora a trabajar en el estado de conciencia. Ya no es la vibración del miedo, es la vibración del amor. ¿Y ahí aparece la intuición? Y ahí aparece la intuición, ahí aparecen las certezas. Esas certezas o verdad egoíptica, ¿cierto? Que uno dice, es que aunque me traiga a Nietzsche para acá, tengo claro que soy eterno. Claro. No hay ninguna posibilidad de que cambie. Que es diferencia de una creencia. Y siempre pongo un ejemplo de algo muy bonito que me pasó cuando chico. Yo tenía 15, 16 años, estaba en media, y en esa época estaba buscando con tutti. Gran buscadores. Sí, llanto, escribí, me acuerdo, se llama Mis Verdades. Y lo escribía en un no me acuerdo en qué sistema operativo, y las ponía en un rollito, les ponía una cintita roja, como un pergamino. Y en el metro me iba al colegio, como con 6 de esas, y en el metro las entregaba a personas que me parecían como especiales. Ahí parte un poco el cuento, y cuando recibo a 3 testigos de Jehová, no tengo nada en contra de ellos, por supuesto, lo recibo en la casa, yo chico, 15 años, para hablar un poquito de qué me contaban ellas. Lo haces pasar ahí. Lo hago pasar a la casa, conversamos 3 señoras. Yeah. Peri 60.
me muestran ahí sus cosas, hablamos, y me decían, no, pero que nosotros algunos vamos a ser los elegidos y otros no. Y le dije, no, si somos eternos, ¿no? Con una certeza yo en esa época ya más o menos profunda al respecto. Fue tanto que conversamos varias cosas, hablamos de unos pasajes, como yo lo interpretaba, Juan 7 me acuerdo, yo lo interpretaba de otra forma, ellos de otra forma. Finalmente estamos terminando, media hora de visita, de conversación, y se van yendo, me acuerdo perfecto, entre la puerta y la calle, se me acerca una de ellas, me dice, pero Rodolfo, no me acuerdo cómo me dijo, o mijito, ¿estás seguro que nos vamos a morir? Fíjate eso, es que es extraordinario lo que traduce. Traduce que alguien que ha estado en la creencia durante años, yo en media hora le sembré una duda tan profunda como esa, para hacer el match. ¿Qué traduce eso? Que vivimos muchas veces en sistemas de creencias, pero no estamos sintiendo nada. Lo entretenido del estado de conciencia es que aparecen las certezas. La certeza de la eternidad, la certeza de tu propósito, la certeza de la necesidad de aporte monetario, la certeza de, bueno, esas certezas que son. Y de ahí viene un poco este conocimiento intuitivo que es la mezcla entre la ciencia y la conciencia. Es aquello que yo llamo la revolución del sentido común. Eso lo dijiste en que es muy choro, porque claro, la gente dice, no, es que el sentido común, no, el sentido común esconde una tecnología fundamental, que es lo que me están contando, no me resuena nada. Ahora lo que me cuentan, pum, algo resonó. Y aunque las personas no hayan leído nunca un paper, nunca un artículo, nunca han visto un video al respecto, saben que eso es así. Eso tiene que ver también con el desarrollo de la mente abstracta, ¿no? Esa mente más creativa. Que es el lado derecho. Claro. Que tiene que ver con el estado de conciencia. Tiene que ver con el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, el primitivo, es netamente cognitivo, es intelectual puro. Entonces, lo que ocurre actualmente en lo tradicional es que cada información que yo recibo lo voy a filtrar por lo cognitivo. Claro. Es por eso, si estoy muy desamparado de cerebro derecho, de cerebro consciente creativo, cualquier cosa que no resuene con mis paradigmas imperantes o sistemas de creencias limitadores, lo voy a enjuiciar inmediatamente en negativo. No le doy el espacio a la apertura de que quizás esa otra aproximación pueda ser real, sino que inmediatamente lo juicio porque mis sistemas de creencias no lo permiten. Claro. Y es ahí la dificultad. Entonces, es bonito cómo este conocimiento intuitivo que nace de la disonancia cognitiva tiene que ver con pequeñas prácticas diarias para generar esta neuroplasticidad nueva, esta neurogénesis, que ya no requiere un templo en Tailandia, una ramen india, un monasterio en Japón. Por supuesto. No. Requiere pequeñas prácticas del día a día, que pueden ser muy sencillas, en las cuales sí voy integrando los niveles de amor. Y amor entendido, Edgardo, no como yo te amo a ti. No. El amor como estado. Ese estado en el cual amo. Como energía. Es un estado energético, un estado vibracional. Claro. Y este estado vibracional, entonces, volviendo a las frecuencias, es el estado de mayor frecuencia vibracional. Entonces estábamos en el miedo lentito y en cada punto meridiano conectábamos con señales de verdad. Lo entretenido que ahora conectamos en múltiples momentos de verdad y ahí vienen las certezas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta frecuencia vibracional de amor, por supuesto que impacta en tu plano físico. Porque como estás vibrando mayormente en amor y dejas el cerebro límbico o reptiliano para las crisis agudas, es que me estoy quemando, es que me están asaltando, es que me voy a ahogar, ¿cierto? Donde tengo que reaccionar, reacciono. Pero no puedo vivir mi vida entera reaccionando de forma inconsciente. Por supuesto. Emilio Carrillo, que yo te decía, este gran maestro español que hoy día transmite por todos lados, habla un poco por el tema de la mente abstracta como recomendación, que justamente empezar a conectarse, por ejemplo, con este tipo de programas, con libros, con charlas, esto, lo otro, para ir cambiando un poco el switch también. Claro, todo eso neuromodula. Claro. Eso es lo que se llama la neuromodulación derivado de las cosas que yo observo, que tiene que ver con la atención. Claro. Entonces ahí volvemos un poco a lo budista, meditativo. Si yo coloco atención en algo nuevo, es probable que ahí, eso nuevo, si es que tiene principios de verdad, conecten contigo. Y claro, lo voy a enjuiciar, pero ya algo conectó. Claro. De ahí viene entonces lo que ocurre con el sentido común, que es esta interacción entre lo que me están mostrando y lo que yo profundamente siento. Entonces yo me he estado con pacientes, con personas que van a los talleres, y me dice, doctor, ¿sabe que usted lo que dice es tal cual como yo lo pensaba? Pero jamás me imaginé que era así. Lo pensaban, pero no tenían como el refrendo. Sí, parece que sí. Entonces, y de ahí viene el concepto de resonancia también, ¿no? Resonancia vibracional. Entonces esta vibración que tú emites, eso es súper interesante hablarlo respecto a la cuántica, no tiene nada que ver con el espacio-tiempo. Cada vez que tú piensas algo, eso me llega a mí, Edgardo. Me llega. Y le llega a todo el universo manifestado.
en este mundo de los multiversos. Entonces, muy bonito como el control de los pensamientos y las emociones, no solamente para ti, es para el resto. Y lo que está ocurriendo es que efectivamente ahora estamos vibrando, Claro. un gran porcentaje de las personas, en niveles de conciencia un poco mayores, que los llevan a tomar estilos de vida diferentes. Pero el estilo de vida tiene que ser derivado de un nivel de conciencia, no es del miedo. Ahora, eso ¿Sí? significa también darse cuenta que vivimos en un mundo ilusorio, en un mundo dual, Sí. con una mente dual que siempre estamos Y eso, separando, ¿no? eso es lo bonito que acabas de decir, el dualismo. ¿Y el dualismo qué ocurre? Se obnubila cuando eres consciente, cuando entras a niveles un poquito mayores de conciencia. Y no creo que piensen que Se va, digamos, se obnubila, cae, claro. disminuye y se apacigua porque ya te das cuenta que el que yo decía que era malo, no es malo. Este malo bueno no existe. Claro, Lo que es inconsciente nomás. Esa persona es inconsciente. Justamente. ¿Por qué? Porque no accedió al amor. Quizás en la época intrauterina, quizás en los primeros 7 años, Claro. quizás no tuvo el amor. Entonces, ¿cómo quieres que ahora actúe desde la vibración del amor? No, actúa desde el miedo, se está defendiendo. Y como se está defendiendo, él tiene que atacar porque está en el programa ego puro. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahora? Juzgarlo, sabemos que te ensucia a ti y ensucia el ambiente. ¿Qué tal si lo empatizamos? ¿Qué tal si primero no esperas que vaya a abrazarlo y lo quiere, lo empatice? O sea, que sea compasivo. Sino que voy a empatizar con él desde lo cognitivo. O sea, voy a hacer racional el hecho de que ya no existe el dualismo, entonces tengo que entender que él está viviendo su proceso, que le está costando, que lleva su tremenda mochila encima y que eso es difícil para él. Entonces empiezo a aceptar un poco algunas cosas que me parecen malas, que viene después, la segunda fase, que es la empatía emocional. Entonces, la misma persona que me actúa mal en contra mía, lo voy y lo abrazo y digo, sí, ya tranquilo, ya va a pasar. Y finalmente viene el estado involuntario, que es la compasión, donde ya en ningún momento te pasó por la cabeza el enjuiciar, ¿cierto? Porque inicialmente todo tiene que ser voluntario. Claro. Tienes que crear esta red neural voluntariamente, hasta que vengan esos momentos de, ya eres compasivo, ya no enjuicias, ya estás tranquilo, ya eres ecuánime ante las situaciones adversas que no deseas, porque entiendes el trasfondo. ¿Y cómo funciona en la práctica de que somos espejos, que vivimos en un mundo holográfico? ¿Qué significa eso? Wow, eso es súper complicado, pero muy bonito también. Significa que toda nuestra creación depende del inconsciente colectivo, de esta frecuencia vibracional que habita acá. Entonces, toda nuestra realidad, que casi todos vivimos lo mismo, ¿es por qué? Porque en el mundo del consenso informático, todo este consenso que está acá, en lo que no vemos, está la misma información. Todos sabemos lo mismo. Por lo tanto, todos creamos la misma realidad. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Y eso es lo entretenido. Que primero tienen que ocurrir los cambios a nivel supramental, a nivel intuitivo. Cuando están, y lo que está ocurriendo ahora, grandes cambios a nivel supramental, intuitivo. Claro. Ahora, eso tiene que bajar al cuerpo físico, a nuestro plano físico holográfico. Para que se exprese en el plano físico, entonces esto intuitivo no puede quedar solamente intuitivo. Tiene que colapsar en los demás cuerpos, en cómo trabajan mis pensamientos ante ellos y cómo trabajan mis emociones ante ellos. Y ahí, ¡pum!, se colapsa en el plano físico inmediatamente, que son los grandes cambios bifurcados que han ocurrido en la evolución, ¿cierto? Antes, ¿cierto?, estábamos el hominio que se vio en Póngido, hominio, son cambios bifurcados absolutamente sorprendentes, que no son lineales. Y eso es lo que vendría ocurriendo ahora, según Ervin Laszlo y otros pensadores más del Club de Budapest, donde lo que estamos viviendo es un salto cuántico. Entonces no es que vamos a estar un poquito mejor o un poquito peor. Lo que se espera quizás es que se colapse nuestra realidad física, algo sorprendente. Y eso es producto también de la integración de todas las mentes que están en proceso de transformación. Porque en las mentes de las personas, para entenderlo así, en esta intuición, ya no estamos censando el viejo paradigma. Se está armando otro, por lo tanto acá, en este vacío cuántico que está lleno de energía, está habiendo otra información disponible. Como empieza a acceder a otra información disponible, campo inconsciente colectivo, campo mórfico, como llama Rupert Sheldrake, lo que ahora tiene que ocurrir es que de ese nivel supramental baje hacia el nivel físico y logremos colapsar una nueva realidad en base a la primacía de la conciencia. Entonces, cuando prime la conciencia en nosotros, es ahí donde podemos, causación descendente, llegar al cuerpo físico y que nuestra realidad cambie. Sabemos que está cambiando, pero vemos lo mismo. ¿Te das cuenta de eso? Que es muy bonito. Todos sabemos que el planeta cambió. ¿Por qué? Porque en el campo mórfico cambió. O sea, ya el fenómeno intuitivo está muy fuerte. Lo que falta ahora es que colapse en la realidad física. Y eso es lo que deberíamos ver en los próximos años. Ahora, en estos macro cambios que tú hablas también, tenemos que partir por uno mismo, ¿no? O sea,
tiene que venir un trabajo de autoconocimiento que tanto se habla, pero que a veces... Cualquier cambio global, planetario, parte de un cambio particular. Es imposible al revés, por eso que es importante también la gente que entienda que, como decía Krishnamurti, tenés que limpiar tu casa. O sea, el aseo de la casa es fundamental. Tenemos que limpiarnos nosotros primero. Porque si queremos ver un cambio a nivel planetario, tienes que partir en particular. Y eso a nivel de todas las cosas. Y eso es lo que está ocurriendo, crisis. Si tú ves el mundo planetario, están todos viendo crisis. De diferentes niveles. Sociales, culturales, de salud, laborales, relacionales, educativas. Crisis, que lo que te está empujando finalmente la Tierra viva como ser, te está empujando a que te definas. ¿Me vas a acompañar en esta evolución como el ser vivo que es Tierra, o Gaia, o como quieran llamarlo? ¿Me vas a acompañar en este salto evolutivo a una nueva octava, o te vas a quedar abajo? Porque si te quedas abajo, no te puedo acompañar. Ese es un poco el mensaje. Como ella sabe, ¿cierto? Y como Saturno también sabe que no le interesa que sufras, sino que le interesa que hagas la pega, puede que genere dolores en muchas personas. Dolores fuertes, crisis. Y la crisis finalmente, etimológicamente, significa cambio profundo. Entonces te va a inducir, levemente, sutilmente, a que cambies. Para que te actualices en tu funcionamiento mental y finalmente en las acciones, se actualice. De ahí viene el cambio nutricional. Es una actualización a la información disponible. ¿Cierto? Antes hemos sido omnívoros siempre. Claro. ¿Por qué? Por cultura, por hábito, por sabor. Ahora entonces la información dice que ese formato de existencia, con esa forma de nutrirse, nos hace daño. ¿Qué vas a hacer? No voy a cambiar. Perfecto. O te actualizas y cambias, sabiendo que en ese cambio hay dolor. Eso es como para todas las cosas va a ocurrir eso. Que te van a empujar a una crisis para que tomes decisiones. Y esta decisión finalmente tiene que ver con el estilo de vida. Ya hacemos el engrano completo. Entonces el estado de conciencia, cuando logres entrar en él, empiezas a mejorar tu frecuencia vibracional. Déjate enjuiciar, visión más ecuánime, amor propio, que no hemos hablado. Ahí nace el amor propio. Porque en el cerebro límbico reptiliano no hay amor propio. Lo que hay es, quiero que me amen, quiero que me quieran, quiero que me acepten. Programa ego. No me conozco, no me amo. En cambio, en la conciencia nace el egoísmo consciente. Que es ahora, yo primero, yo segundo, yo tercero. Y yo, cuando esté perfectamente equilibrado, recién puedo aportar. En cambio, la visión, por ejemplo, desde el punto de vista del mundo patriarcal, la mujer ha sido condenada hasta antiguamente y hasta recientemente a la pseudo-bondad. ¿A la qué? Pseudo-bondad. Claro, entonces nacen y ellas van a ayudar. Y van a ayudar y son las grandes ayudadoras. Ayudan a la mamá, al papá, al hijo, al hermano, al esposo, al vecino. Claro, pero pseudo-bondad porque se dejan de lado. Entonces, culturalmente muy lindo porque ayuda a todo el mundo la mamá. Sin embargo, si tú indagas en ella, en ese ser, hay vacío. Y para las amigas y amigos que nos están viendo y escuchando en MCA Radio, ¿cómo pueden partir con este trabajo? Eso es bueno porque para bajarlo un poco, ¿cierto? Entender que nosotros somos lo que pensamos y comemos, en términos muy sencillos. O sea, los pensamientos y emociones impactan duramente en nosotros y en nuestro ambiente, ojo. Entonces es importante ya saber eso. Influimos los otros. En el resto del universo manifestado y en nosotros mismos. Luego, lo que comemos importa, por supuesto. Pero cuando tomamos la balanza, ¿cuánto rato pensamos en el día? Si duermo 8 horas, significa 16/7 estoy pensando. 16 horas, 7 días a la semana. 16 horas, 7 días a la semana. Tum, tum, tum. Metiendo la información de mis pensamientos, porque ojo ahí también, Edgardo, nuestro cerebro no diferencia la realidad visual de tu pensamiento. Y de la información que tiene inconsciente. Exacto, no la diferencia. Entonces, ¿cómo yo manejo el pensamiento actual, las memorias emocionales encarnadas y lo que estoy visualizando? Para él, todo es real. Por lo tanto, actúa como si fuese real. ¿Es que no le ha pasado que estás de repente en la casa y piensas algo y aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué si estoy pensando algo? No ha ocurrido nada. Pero pensaste, lo creaste. Entonces, ¿para qué decir esto? Decir que acá el eje fundamental es la mente. ¿Cierto? Mi patita como más marquetera es la nutrición, es importante. Pero con ningún batido vas a controlar tu mente. No así con un cambio de estilo de vida nutricional que te puede llevar a dar más herramientas neuroquímicas para que estés más templado. Eso es bonito. Entonces una forma de partir con esto es primero que te resuene. Esto no es para todos. Esto no es la verdad. Esto es un formato de vida que tiene que ver con llevar estilos de vida que te resuenan a ti. Que cada uno les resuene.
que tiene que ver muchas veces con el autocuidado, porque cuando nace el amor propio en esta búsqueda de la conciencia, el amor propio te lleva al autocuidado, te lleva a cuidarte, impajaritablemente. Claro, porque tienes mayor conciencia. Exacto. Entonces, una cosa clásica, pero no, si yo soy consciente, doctor, pero con el pucho en la mano, sin enjuiciar eso, es para que entendamos lo que hay detrás. Pucho en la mano. ¿Qué significa el pucho? Si tuviésemos una selva, ¿cierto?, en un lugar donde no saben los daños que hace el tabaco a nivel sistémico global, está bien, porque no hay información. Sin embargo, acá ocurre algo muy bonito con la información. La información no basta, ¿cierto? Porque todos actualmente en Chile podríamos decir que saben que fumar hace daño. Sin embargo, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy en el cerebro eco. Programa ego, donde quiero el bienestar que me entrega el cigarro, o el estado de fumar, o la situación social que me entrega. Eso quiero. En cambio, el lado del amor propio, no cabe el pucho por ningún lado. Porque te lo voy a decir, ¿pero cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Pum! Se suelta. Porque tú estás primero. El autocuidado. Independiente de que de algo hay que morirse. No, el cerebro consciente no lo piensa así. Él se quiere cuidar, porque quiere llegar a su máxima performance como ser. Pero, ¿y cómo puede salir de los pensamientos que la mayoría están en el programa ego? Sí. Y ahí vienen los trabajos. Entonces acá aquí, ojo con eso, porque en el mundo del New Age hay mucho como que, es que intenciónalo, es que decide ser feliz, ¿cierto? Con como atajos de la mente también. Claro. Y que te llevan a mayor estrés. Claro, piensa que va a tener un Mercedes-Benz. Exacto. Viene el Lamborghini y no viene. Entonces acá lo interesante es que eso tiene un asidero bonito, que eres lo que vas pensando. Pero no es tan fácil. Tiene que colapsar tu frecuencia vibracional con la frecuencia del universo para co-crear realidades diferentes. Entonces, aquellos que están viviendo realidades tristes, hay dos posibilidades. O que evolutivamente tu alma está buscando realidades así para aprender, claro, o que estás condicionado por tus frecuencias vibracionales bajas. Entonces, la opción es, si subo mi frecuencia vibracional a través de la mejoría de mis pensamientos, y eso a través de prácticas diarias, de primero, pausarme, que es el Da'at que llamo yo, que es la D de detente. Detente. La primera A Sí. de aceptación, la segunda A de agradecer, la tercera A de apreciación y la última A de descansa. Tengo que vivir esto. Detente, aprecia, agradece, acepta, descansa. Descansa. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un estado de la mente en la cual puedas crear esta red neural nueva, plasticidad, y comunicarte con estas zonas anteriores del cerebro donde habita eso. La visión ecuánime, donde empiezas a liberarte lentamente del juicio, donde ando que enjuiciabas harto, ya cada vez menos. Vas liberando los juicios. Vas liberando los juicios y vas limpiando memorias emocionales encarnadas, como lo que hace Ho'oponopono también. Claro. ¿A través de qué? De un estado limpio de conciencia donde te empiezas a amar. Como estoy junto con crear estas redes neurales, elevando mi frecuencia vibracional, obviamente ahí ahora puedo crear realidades diferentes. Porque mi formato de realidad que yo voy a vivir va a depender 100% de mi frecuencia vibracional. Si yo estoy en el miedo, no voy a poder acceder mucho a realidades que yo quiera, como ser. Entonces se te van a poder poner en la posibilidad de colapso en tu realidad 2 o 3 realidades bastante fome. Cuando estamos acá arriba, entonces, frecuencias vibracionales más altas, cercanas al amor, se te abre un mundo de probabilidades cuánticas. Todo es probable que ocurra. Eso te voy a preguntar, ¿cómo uno puede explicarse eso? Claro. Que existen... Entonces imaginémonos, estamos vibrando en amor. Hace Ya. un tiempo que estoy trabajando y me siento cada vez mejor y estoy decretando que estoy cada vez mejor porque estoy trabajando en mí. Entonces no solamente decretar con trabajo. Trabajo me refiero a estos momentos de pausa, estos momentos de detención, donde yo acepto, agradezco, aprecio, amo y descanso. Entonces, ¿cómo hacemos eso en el mundo que estamos viviendo ahora? Que solamente duermo, trabajo, me distraigo. Duermo, trabajo, me distraigo, con todas las combinaciones. Exacto. En algún momento tengo que detenerme para poder acceder a estado mayor de conciencia. Si no lo voy a hacer, perfecto. Vamos a seguir siendo zombies autómatas y vamos a morir así. Fin de la ecuación, enfermedad e infelicidad. ¿Qué vamos a hacer para ello? Porque el cerebro no quiere ello. Vas a buscar bienestar. Y así te vas reemplazando tu despertar con momentos de bienestar, que son todos impermanentes. Entonces puedes llevar la vida efectivamente condicionada a tener mucho bienestar y lo vas a lograr. Pero sabemos que ese camino que nos enseñaron de chicos en el colegio, que era el éxito, el bienestar, etc., tiene 2 desenlaces, por la enfermedad y la infelicidad, que es absolutamente independiente de los momentos de bienestar que tengas. O sea, puedes tener todo el bienestar del mundo, pero el vacío lo vas a sentir igual.
Entonces, en algún momento ese vacío que ocurre, que las personas que tienen mucho acceso a bienestar, es muy complicado que despierten, no es tan fácil. Sí, pues. Porque ese momento de ingratitud nocturna, ¿cierto? 9:30 de la noche, 10 de la noche, donde viene como que, chuta, tengo todo y no tengo nada, lo vas a tapar con una salida, con una comida, con un libro, con una serie. Claro. Vas a tapar ese momento porque la mente es la gran amiga del cerebro egoico. Entonces te da todas las herramientas y tretas para tú amortiguar ese pesar. En cambio, aquellos que no tienen tanto acceso a bienestar, hay mucha más chance de que se conecten. Claro, porque no tienen otra. Porque efectivamente lo están pasando mal. Entonces acá viene la herramienta bonita que es detenerse. Tú hablas de atención, respiración, Póngame meditación. atención. Póngame atención en algo. 5 minutos estamos hablando. Estamos empezando a crear esta red neural. Sí. Entonces mi respiración ya no es cortita y rápida, que es la respiración del oso egoico, que está sobreviviendo, que está asustado. Finalmente vivimos una ansiedad mantenida, aunque no la veamos. Sí. Entonces aquí no. Respiración abdominal, sin técnica, sin música, sin vela. No, tranquilo. Pongo mi atención en un objeto, en este caso el vaso de agua, y voy respirando en forma armónica. ¿Viene un pensamiento? Sí, viene. Lo tomo, lo analizo, no lo enjuicio y lo saco. Y regreso a mi foco de atención, que puede ser la respiración o el vaso. Otro pensamiento. Lo tomo, no lo enjuicio, lo libero. Claro, lo observas y lo dejas pasar. Y regreso. Con el tiempo vamos a encontrar que cada vez eran menos pensamientos. Y empiezo a lograr lo que se llama el espacio interpensamiento. En ese espacio, aparentemente, que es el espacio meditativo, es donde se han visto que aparecen las ondas gamma cerebrales. Estas ondas gamma cerebrales que traducen conexión a todos los niveles cerebrales. Entonces, ¿cómo así? Es el momento de mayor interconexión neural, siendo que estás tranquilo, absolutamente tranquilo. Entonces, están las ondas beta y alfa, que son las de activación, de vigilia, las delta, que son las de sueño, delta y teta, y están las gamma, que tienen que ver con esto que los meditadores se observa, una gran interconexión de los dos lados del cerebro, donde efectivamente aparece como el cerebro lista. Y vas sintiendo la unidad. Y van sintiendo la unicidad, exactamente. La unicidad, claro. Tal cual. Entonces ahí, te das cuenta, estás interconectado con todo y vas viviendo eso que mucha gente que hace ayahuasca también vive, que estamos completamente interconectados. Entonces empiezas a levantar estas redes neurales y lentamente eso va a llevar a que tu vida día a día, porque eso no significa que se quedan los 5 minutos de atención plena, sino que en el día a día vas a trabajar el resto de las cosas. Vas en el metro, vas en la micro y aprecias. Aprecias a la señora con su hijo, claro. Aprecias al perro, aprecias tu trabajo, aprecias lo que tienes, aprecias a tu pareja, empiezas a apreciar. Y la apreciación lleva como un subproducto a la gratitud, que desde el punto de vista neurobiológico la gratitud encierra, claro, esta conexión profunda hacia tu ser. Agradeces. ¿Qué cosa? Todo. Ahora ahí hay un concepto súper profundo que tú algo lo has transmitido, que en el fondo somos seres espirituales que estamos en un cuerpo físico. Así es, sin ninguna duda. Y eso, ojo ahí, porque eso va a ocurrir cuando te conectes. Viene una certeza, que es, soy ser espiritual viviendo una experiencia humana. Claro. Espiritual, cósmico, galáctico, divino, como queráis llamarlo. Claro, infinito. Infinito. Eso somos. Un parte de un todo que viene acá a experienciar. Exactamente. Experiencia de conciencia. Experiencia de conciencia. ¿Y cuál es la meta de esta experiencia física? Lograr volver a casa. A tu ser consciente. En el fondo, ese puente que en algún momento evolutivo se nos cortó, porque así lo estoy viendo yo un poquito, porque es raro que tener tantos centros poderosos y no tener el cableado. Es extraño, desde el punto de vista neurobiológico. ¿Por qué? Porque tenemos cableado acá nomás y estos centros están como ahí, como caucau, que eran así. ¿Cierto? No entendemos qué pasó con ese puente. Ahora parece interesante que el desafío del ser humano parece ser ese. Y yendo un poco más a situaciones más extrañas, impresiona que esta gran evolución humana está siendo muy vista a nivel cosmológico, como aquellos que de la desconexión, pese a lo difícil que este planeta Tierra como un mundo experiencial, logremos conectarnos. Yo creo que eso es un desafío como seres humanos, evolutivamente hablando, muy muy bonito, que tiene que ver, pese a toda la dificultad que encierra un plano físico como la Tierra, lograr conexión. Y finalmente que eso derive en amor propio y derive en amor hacia los demás. Porque una vez que te amas, amas. Lógico. Imposible de otra forma. Lo que hay acá es apego. Lógico.
Y además, o sea, le deja el significado a lo que es la vida, porque es un milagro. Qué claro, porque justo ahí, cuando yo comento lo que ocurre cuando aparece ese estado de conciencia, son 4 cosas, que es la certeza de eternidad. Certeza. Sí. Wow, somos Y ahí, eternos. ahí se va el miedo. Se va el miedo. Claro. Absolutamente alineado. Se va el miedo. Tienes confianza. Exacto. Aparece tu propósito. Tu Sí. real propósito, más allá de tu trabajo, de tu pelo, te pasó a ti. Sabías que hay un propósito mayor que te mueve. A mí también. La pega me encanta lo que hago. Me encanta la medicina crítica, la medicina, pero me gusta la salud un poco más. Entonces dice, ¿qué pasa con la salud acá? No, le falta sustancia. Sí. Aparece también la necesidad del aporte humanitario, Pero es finalmente eso. te va llegando la satisfacción profunda que tú Eso, hablas también, ¿eh? Satisfacción profunda. Y eso es bonito porque el bienestar, fíjate tú, Edgardo, dime algún momento o piensa en tu mente el momento en que más satisfacción profunda has sentido. Te aseguro que no es cuando has recibido algo, es cuando has entregado. Cuando he entregado, claro. Ninguna duda. Sí. Y eso lo puedes repetir y replicar en toda la población. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando más recibimos satisfacción profunda de Apolo, ¿cierto? Es cuando entregamos. Sin embargo, estamos con la mente egoica de quiero recibir. Pero cuando tú recibes, esa adrenalina dura un segundo. Sí, por supuesto. Se va. Claro que En sí. cambio, cuando tú haces algo por otro, estás todo el día con eso, con esa vibración. ¿Te has dado cuenta? Sí, de todas maneras. Entonces creo yo que somos acá, nuestro peaje de estar acá en la Tierra es ayudar a otros. Eso es nuestro peaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estados de conciencia te va a llevar a ayudar a otros. Sí o sí, de la vereda que tengamos. Es imposible vivirlo en uno mismo. Tienes que vivirlo en ti para entregarlo a los demás. Emilio Carrillo hace lo muestra súper bonito en el sentido de que él dice que nosotros tenemos un vehículo, que es un vehículo físico, un vehículo mental, un vehículo emocional y un vehículo áureo, pero que el conductor es el que el conductor es el espíritu. Claro. Entonces, que llamo la conciencia, que es otro nombre, pero es lo mismo. Claro. Exactamente. Entonces, y cuando ya este vehículo se le acaba su vida útil, desaparece el vehículo físico, mental, emocional. ¿Y qué hace? Claro, y toma todas las experiencias de conciencia y el conductor se va con las experiencias de conciencia. Claro. Nosotros, imagínate que esto es una situación anérgica. No hay energía, que es la creación de todas las energías. Y creamos seres derivados de lo mismo. Y cada ser es un estado es una conciencia. Una conciencia, claro. Y esta conciencia, efectivamente, para poder experimentar plano físico, es una necesidad. Necesita un vehículo. Necesita un vehículo. Y voy a viajar al vehículo. Eso. Pero no es un viaje de vacaciones. No. Es un viaje de ayuda y reconexión. Entonces, esa es la meta. Descubrir que para eso estamos acá. Entonces, ¿cuáles son las preguntas filosóficas más olvidadas, que antiguamente eran las más metidas? Sí, ¿A dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Quién ¿Para dónde somos? vamos? Claro. Actualmente eso quedó como en el pasado. Ahora estamos puro disfrutando. Entonces vino el bienestar hedónico y se instauró en este mundo patriarcado, más encima con un capitalismo muy marcado, donde te ha llevado allá. Y obviamente te llevan allá a todos los medios con diferentes mensajes subliminales y no. ¿Por qué? Porque si yo te tengo distraído, no te conecto. No te doy espacio con eso. Por supuesto. Te convierte en un consumidor consciente. Un sombra autómata que va haciendo checklist. Todo listo. Claro, y después, y tú les hablas a mujeres o hombres solo 50 años, que hay vacíos profundos. Sí, pues. Teniendo todo, ¿ah? Y qué terrible llegar al último día de vida y darte cuenta que no has hecho nada. Y eso es bonito entonces, haciendo el link con la enfermedad. Porque van a haber enfermedades. Independiente del estilo de vida que hayas tenido. Puede ser muy maravilloso, porque aquí, lamentablemente, no sabemos los hitos que vas a tener en tu existencia. Pero sí sabemos que con ciertos estilos de vida tú puedes disminuir el riesgo al máximo de tener eventos degenerativos fomes, enfermedades desagradables. Claro. Lo puedes disminuir, no a cero, porque ahí viene el tema del proceso evolutivo álmico. En el fondo, ¿qué hay en tu proceso que te hace vivir a los 4 años una leucemia grave? Explícame eso. Es que no. Claro, es que lo entretenido es que eso es lo que tiene que vivir. Cuando uno enjuicia ese momento, es donde la embarramos, porque no estamos viendo ni un trasfondo. Estás enjuiciando el momento del apego. Perfecto. Claro. Ahora, cuando entendemos desde la conciencia, se acaban los apegos. Oh, que te has puesto insensible. No, es que como que comprende el entramado. Entonces es así. Y no significa no dolor. Lloras, te duele, pero dejas de lado el sufrimiento. Porque el sufrimiento es el apego emocional a ese fragmento de dolor. Justamente.
Entonces lo bonito ahora es entender que está todo perfecto. ¿Pero cómo? Sí, está perfecto. ¿Es que eso tan? Sí, también. Tienen sentido. Tiene sentido, aunque no lo veamos. Rodolfo, ¿por qué no, como cerrando, explícanos bien la medicina de la conciencia, que tú lo planteas muy bien y la importancia hoy día de la medicina de la conciencia? Primero, entender que estamos más enfermos que antes, tenemos menos bienestar profundo que antes, estamos más insatisfechos de la vida, y eso está condicionado por nuestras formas de vivir y por los sistemas de creencia engranados. Así es. ¿Cierto? Ese sistema de creencia cultural nosotros lo traemos desde chiquitito en el inconsciente colectivo y lo llevamos a cabo. Lamentablemente, en el paso del tiempo te vas a dar cuenta que ese sistema de forma de vida no te lleva a la satisfacción. Entonces acá viene el tema de la felicidad, porque finalmente a mí me interesa que sean sanos. Yo quiero que sean felices. Y como haciendo el link con la felicidad es el estado de conciencia. Finalmente, cuando logras ser consciente, logras el estado de felicidad, que es un estado que está acá abajo, sobre el cual van a caminar los momentos de bienestar y dolor. El problema está en que como no hemos construido este estado de felicidad, que es un estado que una vez que se construye nunca más se va. Que es un estado interno, no es externo, jamás. No viene afuera. Es un locus interno donde logré ese estado. Entonces ahora viene un bienestar. Perfecto. Adelante, señor bienestar. No me apego, porque sé que se va a ir. Ahora viene un dolor. Adelante, lloramos. ¿Cuánto? 2, 3 meses lloramos. Pero se va a ir. Viene un bienestar. Perfecto. Entonces te das estado de desapego donde vas transitando las situaciones, haciéndote cargo, eso sí. Entonces, la medicina de la conciencia traduce en qué pasaría si este puente cortado que traemos todo ser humano, yo lo empiezo a engranar, empiezo a conectar el cerebro límbico y reptiliano con el la corteza prefrontal donde está el cerebro consciente, que le llamo para decirlo en términos muy prácticos. Claro. Lo que empieza a ocurrir ahí es que se te pone en tela de juicio lo que has vivido, se te pone en tela de juicio tus conocimientos del mundo de vista del constructo, de las creencias, y puede ser que empieces a resonar con otro tipo de información que podríamos decir que es más outsider, ¿cierto? Menos de la corriente principal, claro. Porque hablemos de las cosas claras. O sea, la cuántica cambió todo el escenario de nuestra realidad. El problema es que todavía sigue estando en artículos, en publicaciones de nicho, y no se ha metido en las mallas, porque tendría que cambiar todo. Por supuesto. Entonces, lamentablemente todavía sigue siendo un nicho. Y la ciencia de una otra forma ya lo está aplicando ya. Lentamente, sí. ¿Cierto? Pero no está en las aulas. Sí, no está claro. Entonces, la responsabilidad nuestra, entonces, Edgardo, es levantar esta información porque traduce que la tecnología del amor escondida en la cuántica es la que la gente tiene que conocer. Tecnología del amor. Claro, es una tecnología extraordinaria. Porque esa es la frecuencia que te permite co-crear. Pero para llegar allá, entonces, para la casa, necesito crear estas redes neurales. Y estas redes neurales no se van a crear solas. Yo tengo que detenerme, entonces te obliga a pausarte. Chuta, que doctor, no puedo. Es que lamentablemente vas a tener que hacerte el tiempo. O te distraes menos, o duermes menos, o trabajas menos. Busca en cualquiera de esas partes meter el instante de pausa. ¿Pero cuánto, doctor? 2, no, 5 minutos. Porque el estado postmeditativo es el que nos puede llevar a seguir creando esta red neural. No es que se termina con la tensión en el vaso o 5 minutos de respiración consciente, sino que en el día a día yo cambio. Ahora, el estado meditativo también tiene que ver con comprender que somos seres energéticos y sentir esa energía, ¿no? Sí. Porque ahí vas comprendiendo que somos más que el cuerpo físico. Claro, y cuidado con eso entonces por las modas. Entonces así metemos el tema de las tendencias. La tendencia no es mala. La tendencia te saca de la inactividad y te mete en movimiento. Pero no hay que ser automático. Pero lo importante es que esa tendencia finalmente lleve a que despierte algo genuino. No solamente la tendencia, porque está en el mundo, ¿cierto? El yoga, el tai chi, la meditación, No, si no, está bien, parte por ahí. Porque tiene sentido en un estado mental más alto. Sin embargo, todavía sigo por tendencia. De repente, pum, eso tiene que colapsar en lo genuino. Y ahí entonces uno puede empezar a caminar en lo genuino con el estado meditativo, que es saber que soy un ser espiritual profundo. Claro. Y cuando hablamos de meditación no es una zen muy pasana profunda, puede hacerlo. Es cualquier estado donde yo ponga atención en un objeto. Exactamente, sí. Y cambio mi frecuencia vibracional a través de mi frecuencia respiratoria. Y lentamente empiezo a mejorar. Entonces ese estado meditativo después lo llevo al resto del día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo más bonito? Empiezo a cambiar mi forma de relacionarme. Empiezo a cambiar mi forma de mirar a los demás. Claro. De enjuiciar, del dualismo. Entonces llevo esa práctica matinal o en la tarde a que el resto del día sigo un estado meditativo de trabajo, inicialmente voluntario, porque todo esto no es espontáneo.
Recuerden que el puente está cortado, tengo que crear el puente. Justamente. Entonces voy creando las redes neurales, voy creándolas, las voy aceitando, las voy engranando, de repente, ¡pum! ¿Y tú? Colapsan en compasión. Disculpa que te interrumpa, pero ¿tú estás de acuerdo ahí en el sentido de generar súper esfuerzos que vayan más allá de lo normal para generar una voluntad que uno pueda entrar en este camino un poquito más de conciencia? Porque todo automáticamente o solamente a través de la meditación llegar a estados de más desarrollo. Tú dices fácil. que... Desarrollar, por ejemplo, no sé, si uno se levanta a las 7 de la mañana, bueno, voy a levantar 3 veces en la semana a las 6:30. Ya. Entonces con eso Tiene vas que ver. desarrollando Tiene que ver con la disciplina. Una propia fuerza interna, Claro, digamos. tiene que ver con el desafiarse. Porque Eso. lamentablemente todos vivimos en el formato comodidad, zona de Claro, confort. claro. Y no nos desafiamos. Y sabemos que si hay algo que logra entregar la mayor cantidad de longevidad genuina o buena longevidad, son los desafíos. Desafío. Desafíos físicos, desafíos intelectuales y desafíos nutricionales. De ahí viene el ayuno que estábamos hablando. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando tú vas desafiando, te das dando cuenta que tú tienes voluntad. Mm. Y que tú logras hacer las cosas que defines, porque si no lo que estás haciendo es un checklist de tareas. Cierto. Cuando empieza a darte la pausa y el detente, finalmente, la pausa del detente, tienes que llenarlo con algo ahí. ¿Y qué ocurre? Que ese llenarlo con algo significa disciplínate. Tienes que tener una disciplina, en lo que sea. En salir a correr, en caminar rápido, en meditar, en respirar, en atención plena, en hacer grounding a la plaza, en hacer algo que vaya generando que tú puedes. Y eso viene el mono bonito. Cuando tú empiezas a hacer algo, yo puedo. Y cuando viene el yo puedo, ahí entonces sigues agrandando esta red neural en el día a día. Cómo respiras, cómo caminas, cómo lees, cómo enjuicias, cómo hablas, cómo te relacionas. Cómo observas. Y cómo observas y cómo te relacionas. Entonces, eso que parecía tener poco impacto porque eran 5 minutos, nos damos cuenta ahora desde la neurociencia que tiene un profundo impacto en tus redes neurales. 5 minutitos al día. Y después 10. ¿Y qué sabes después? 15. 15 en 24 horas. Si tampoco es tanto. Sí. Entonces tú, la medicina de conciencia, tú hablas que tiene que ser un 20% medicina alópata, más o menos, 20% medicina complementaria, claro, y el resto tú. 60% higiene física, nutricional, mental. Claro, en el fondo es, para la casa, el corolario. Estamos expuestos actualmente, Edgardo, en un mundo donde las aferencias tóxicas son las mayores. Eso hay que aceptarlo como condiciones del juego actual. Yeah. Ahora, aceptar eso no significa que no tengo nada que hacer. Significa que vas a tener que ser mucho más serio en tus estilos de vida. Entonces, la medicina alópata nos va a entregar herramientas para manejar los síntomas. Lo vamos a complementar con técnicas de medicina complementaria, cuales sean. Desde la antroposofía, ayurveda, fitoterapia, medicina energética, medicina vibracional, cualquier tipo de medicina, mapuche, etc., nos va a complementar la alópata. Pero no estamos haciendo nada todavía. Solamente estamos buscando y tercerizando externa. Sí. Entonces, lamentablemente de ahí viene el link muy bonito con la conciencia. No estoy haciendo conciencia. Cuando a mí me diagnosticaron un cáncer etapa 3, lo que nace ahí es la sensación de muerte. ¿Por qué? Porque cuando estoy conectado con la conciencia no sé que soy eterno. Entonces tengo un miedo. Te apegas al y cuerpo. viene el miedo. La vibración del miedo, que es la más baja, entonces va a condicionar a que empieces una búsqueda frenética de la curación con todos los medios que te muestran. Y hemos tenido casos sorprendentes. Búsqueda frenética, hago esto el lunes, el martes hago esto otro, miércoles, pum. ¿Qué ocurre al final del día? No curas. Porque ese miedo finalmente es inflamación, y la inflamación es metástasis y finalmente es muerte. Entonces lo bonito es entender que cada cosa que nos pasa está perfecto desde la aceptación. Porque la aceptación encierra circuitos neurobiológicos muy bonitos que tienen que ver con la ecuanimidad. Pero aceptación real. Y con gratitud. Y la coherencia también, ¿no? Claro, esto es así. Esto es mío. Perfecto. Entonces, como esto es mío, no me duermo en los laureles, sino que empiezo a trabajar. Entonces, digo, la alopatía, ¿qué me ofrece para esto? Estas 3 cosas. ¿Me hacen sentido? Sí, no. Tú eliges. Tú siempre eliges. Sí, me hace sentido. Pum, accedo. La medicina complementaria, ¿qué me ofrece? ¿Qué me hace sentido? Porque estoy conectándome. Estas 3, voy por ellas. ¿Y las otras 6? No me hicieron sentido. Ahora, tengo entonces lo que me va a complementar. ¿Qué? Mi cambio. Entonces tengo que saber, bueno, ¿y yo cómo estoy durmiendo? Bueno, ¿y yo con quién estoy de pareja? Chuta, sí, estoy con el Marco, pero es que el Marco ya no quiero estar con él hace 20 años. Claro.
Y hay 20 años con él. Exacto. Claro. Estoy trabajando en una empresa que me carga. Chuta, pero ahí estoy. Estoy comiendo pura basura y sé que estoy fumando. Entonces ahí vienen los higienes. Higiene físico, higiene espiritual, higiene emocional, higiene domiciliario. Y en el domiciliario está el laboral, el relacional y el doméstico. Perfecto. Entonces cuando yo empiezo a higienizar mi vida, empiezo a volvemos al principio, empiezo a entregar información diferente. Información que estaba en disonancia recién porque quería estar allá, pero estoy acá. Esa disonancia celular finalmente se manifiesta en disfunción celular, enfermedades. Entonces ahora empiezo a ser coherente con lo que quiero y con lo que soy. Y vas desarrollando un poco herramientas para cada uno de esos estilos. Empieza a desarrollar entonces en cada uno de los higienes, tienes cosas que hacer, cosas que trabajar. Alimentarme mejor. Alimentación, actividad física, cuánto, cómo, por qué. Comer qué cosa. Es que comer sano, pero es que comer sano, ¿qué es lo que es? Es sin grasa. El típico, con poca fritura. Ese es comer sano para la gente. Claro. Y entonces ahora, con la información que disponemos, hay tanto que actualizar cada uno de esos higienes, que es la información que necesitamos disponer. Entonces, el higiene físico no significa solamente un jogging, ¿cierto? Un trotecito matinal. Es mucho más que eso. Sí. La higiene nutricional es mucho más que coma vegetales y verduras, vegetales y verduras y fruta. Después, el higiene domiciliario. ¿Qué hago con esta relación que me tiene condenado a un dolor? Que soy un esclavo en el Soy un fondo. esclavo. Claro. ¿Qué hago entonces con mi pega, que me cargue, que mi jefe me carga? Entonces te desafía a tomar decisiones difíciles. Y el problema es que las decisiones difíciles no es una buena o la otra mala, porque si no sería fácil, sino que tienes que crear un nuevo marco valórico que te haga elegir esa decisión. Entonces acá la pega de cualquier enfermedad o estado es tuya. Acompañado, lo alópata, lo complementario, pero la pega es de que te levantas hasta que te acuestas. ¿Dónde está tu tono? Porque tienes que moverte del miedo al amor. Y eso sin aceptación no va a ocurrir nunca. Entonces las herramientas de autocuración las tiene la persona 100%. Y el mensaje final más bonito es que cualquier persona, independiente de las circunstancias que le tocó evolutivamente hablando vivir, puede llegar a ser feliz a este estado. Entonces no, es que la señora María, ¿cierto?, de Renca, que tiene a su marido alcohólico y su hijo drogadicto, ¿le voy a decir yo que ella puede ser feliz? No me vengan a hablar tonteras. Por supuesto que puede ser feliz. Pero tiene que entender que ese estado de felicidad tiene que lograrlo con trabajo personal, interno. Ninguna situación externa condiciona tu estado de felicidad. ¿Qué pasa? Que nos confundimos. Nos dijeron, y de hecho modelos psicológicos siguen diciendo, que hay rasgos de personalidades felices. Claro. El extrovertido, el resiliente, el alegre. O sea, el compadre más para adentro, el ermitañito. ¿No tiene posibilidad? Por supuesto que tiene. Porque no es un locus externo la felicidad. Es un estado interno que tenemos que crear que nace del despertar de la conciencia. Y ahí entonces, cuando ahí viene la medicina de la conciencia, cuando yo empiezo a entrar en estados de conciencia donde habita el amor y el amor propio, yo ahí tiro los lienzos del autocuidado. Y ahí empiezo a higienizarme, porque yo me estoy amando. Ahora, bien, si no logro curarme, porque efectivamente partí tarde, claro, o efectivamente es parte del juego, es parte de tu proceso evolutivo, bueno, no importa. Lo entretenido es que esta medicina te entrega el estado de felicidad. Más allá del logro de la curación, que puede o no ocurrir, porque puede ser que esté pasado el punto de no retorno. Pero es la actitud. Exacto, o sea, tú mañana, cambiando el switch completo, puedes lograr ese estado de felicidad independiente de que tengas un cáncer avanzado. Porque primero, como eres consciente, sabes que eres eterno, se acaba el miedo. Como que eres consciente, sabes que esta es parte de tu propósito. Entonces ahí vienen varias cosas que tienen que ver con la aceptación. Porque aceptar desde el programa ego es una treta de la mente. Sí, un engaño. Un engaño. Bueno, ya que estamos cerrando, solamente quiero informarle la buena noticia que el día 1 y 2 de septiembre estaremos con MCA Festival en Concepción. Dado solicitud de mucha gente, vamos a trasladarnos a provincia. Así que 1 y 2 de septiembre en Concepción va a estar Rodolfo. Afortunadamente va a estar con nosotros también para todo el público de Concepción. Y para cerrar, Rodolfo, dale un consejito, los últimos 3 minutitos tenemos, sí. Mensajes, la cámara para ti. Buenas. Gente linda de todas partes, estamos viviendo un momento planetario único. Aprovechen este momento, que es un empujón que nos está dando la Tierra, para comprender tu razón de estar acá. Esa razón y propósito va a nacer en ti
cuando empieces a acercarte nuevamente a ti, dejando de lado un poquito la distracción clásica. Empieza a entrar en ti a través de cualquier práctica, como hemos hablado, ¿cierto? De tener esa atención, gratitud, apreciación, aceptación. Esos son momentos claves de encuentro íntimo. En esos momentos íntimos empieza a ocurrir algo que es maravilloso, que es el reencuentro con tu estado de conciencia. Entonces no se requiere tanto trabajo en cosas ceremoniales, ritualescas, sino que acá eres tú y tu tiempo. Si ese tiempo lo quieres utilizar en reencontrarte, el beneficio que va a entregar es de certezas que hemos hablado hoy día. Esas certezas que no tienen que ver con que lo leíste, lo aprendiste o te lo enseñaron. Tiene que ver con que tú internamente traes un background cósmico, galáctico, divino, espiritual, y que sabes muchas cosas. Pero como tenemos el pasado galáctico borrado, tienes que reencontrarte con aquello, y cuando aparecen esas certezas lindas, viene la ausencia del miedo. Y cuando ocurre eso, aparece el amor propio y el estado de felicidad. Eso te va a llevar finalmente a que te quieras cuidar y optes por cambiar tus estilos de vida, que finalmente refrendan en que tu salud puede cambiar significativamente. Finalmente las herramientas están todas en ti, tienes que solamente empezar a utilizarlas. Así que nos vemos pronto, quizás en MCA 1 y 2 de septiembre. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, te pasaste, eres un tremendo comunicador, tremendo inspirador. Vamos que se puede. Y qué bueno que estemos despertando, alineándonos. Sí, y esto no es casual, esto está ocurriendo porque el planeta lo está vibrando, y nosotros somos pequeños escaramuzas de información. Así que así alimentando información, porque la información es conciencia. Y mucho éxito a todos también en su propio camino individual y colectivo para que hagamos una sociedad más luminosa. Muchas gracias a todos. Chao, chao. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.